Buenos días muchachos, hoy vamos a ver conjuntos de números racionales. ¿Qué quiere decir estos números racionales? Que vamos a tener dentro de ese conjunto números naturales, números enteros y esta parte que vamos a ver que es el conjunto de números racionales que son fracciones. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esta parte de arriba y esta parte de abajo? ¿Okay? Primero, la parte de arriba se le llama como numerador. ¿Okay? Y el de abajo denominador. Ok. ¿Qué pasa con el numerador? El numerador es el que nos indica las partes a tomar de la unidad. ¿Ok? Y el denominador es que nos indica las partes en las que deberemos dividir la unidad. ¿Ok? ¿Cómo sería esto? Bueno, si nosotros tenemos, ¿ok? Si nosotros tenemos un cuadrado, ¿ok? ¿Qué nos va a indicar el denominador? Las partes que está dividida, ¿ok? Esta gráfica. ¿En cuántas partes dividimos? Aquí dice que hay 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que nos indica que es la división de las partes gráficas, ¿ok? Bien, entonces, ya sabiendo esto, nosotros vamos a ponerle un número X en la parte, ¿ok? En la parte de arriba. Si yo le pongo aquí 2 quintos, ¿qué quiere decir? Bueno, que de la parte gráfica, esta que es aquí, esta es la parte gráfica, vamos a tomar ¿cuánto? Una parte y 2 partes. Eso es lo que nos quiere decir que son 2 quintos. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, tengo esto, 0/4? ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay una parte gráfica que está dividida 1, 2, 3, 4, pero que no voy a tomar nada de esa parte gráfica. ¿Ok? Quiere decir que 0, no tomo ninguna. ¿Qué pasaría si lo tuviéramos al revés? No existe. Esto es igual a que no existe. ¿Ok? No existe. Esto que está acá no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, porque sencillamente que no hay una gráfica en 0 y vamos a tomar de esa gráfica en 0 4 partes. Eso no existe. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta parte de números racionales. ¿Ok? Entonces, dentro de los números racionales, ¿ok? ¿Qué vamos a tener? Igual, nosotros vimos que vamos a tener multiplicación de signos, como lo habíamos hablado, ¿ok? ¿Qué pasaría, ¿ok? Si nosotros tuviéramos más A, esto quedaría A sobre B, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo tengo A y B? Quedaría menos, ¿ok? Menos A sobre B. ¿Ok? ¿Qué pasaría si tengo A menos B? Igual forma, el signo quedaría en la parte que comunica las dos. Y si los dos son negativos, igual quedaría positivo. Acuérdate que en la multiplicación de signos, ¿ok? Para esta parte, igual se va a multiplicar más por más, es más. Si tuviera menos por menos, da igual más. Ahora, menos por más, menos. Más por menos, menos. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta parte. ¿Ok? Fíjense. En la guía, ¿ok? Nosotros tenemos la parte de equivalencia. ¿Ok? Hay una parte que dice haya 4 fracciones equivalentes. ¿Ok? Por ampliación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo digo por ampliación? Bueno, si yo tengo un medio, ¿ok? Yo voy a multiplicar ese medio, voy a ampliarlo 4 veces. ¿Por qué número? Bueno, puede ser
por el número 2. Vamos a multiplicarlo por el número 2, tanto arriba como abajo. Entonces, eso me va a dar un resultado de 2 a la 4. ¿Sí? ¿Y 2 a la 4 no es un medio? Sí, claro, porque simplificamos. Ahora, por ampliación, vamos a multiplicarlo un medio por 3, tanto arriba como abajo. Entonces quedaría 3 sextos. Y ese 3 sextos no equivale a un medio. Sí, por ampliación agarramos y multiplicamos el 1 por 3 y te da 3 y el 2 por 3 da 6. Entonces eso estamos ampliando esa fracción equivalente. ¿Ok? ¿Por qué se le llama equivalente? Porque tiene que ser tanto arriba como abajo multiplicado por el mismo número, tanto arriba como abajo. Por eso se le llama por ampliación. ¿Ok? Entonces, esto se llama ampliación de esa fracción. ¿Ok? Que si nosotros vamos a la simplificación, llegamos al mismo número. ¿Ok? Eso se llama por ampliación. ¿Qué pasaría si fuera por disminución? Por disminución, un ejercicio que está en la guía es 50-60. ¿Ok? ¿Cuánto lo podemos dividir? Bueno, un número que tanto arriba como abajo se pueda dividir. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿se puede dividir entre 2? Sí. Vamos a dividirlo entre 2. Tanto arriba como abajo con el mismo número. Entonces quedaría 25 y abajo quedaría 30. Ahora, ¿podemos simplificar? Sí, podemos seguir simplificando. ¿Por cuánto? Entre 5. ¿Ok? ¿Por qué entre 5? Porque ambos son múltiplos de 5. Entre 2 no puedo, entre 3 tampoco. Entonces, entre 5. Quedando que esto quedaría 5 y abajo quedaría 6. ¿Podemos simplificar? No podemos simplificar. ¿Por qué? Porque el 5 es número primo, el 6 sí se puede simplificar, pero no se puede simplificar entre 5. Por lo tanto, hasta ahí quedaría nuestro ejercicio por simplificación de fracciones. ¿Ok? Esto es lo que abarcaría esta parte. Ahora bien, según las fracciones, ¿ok? Según las fracciones, hay una clasificación. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican las fracciones? Bueno, ya vamos a ver la clasificación de fracciones. ¿Ok? Vamos a borrar acá. La clasificación de las fracciones vienen dadas, ¿ok? Vienen dadas por fracción propia. ¿Qué quiere decir una fracción propia? Es cuando el numerador, esto que está aquí, cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Ok? Por ejemplo, de fracciones impropias. Perdón, propias. Fracciones propias. Fracciones propias. ¿Qué pasa con las fracciones propias? Las fracciones propias es cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Ok? Por lo tanto, en un ejemplo de ellas es 2 séptimos. ¿Ve? El numerador es menor que el denominador. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Podemos tener el de 5 onceavos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 5 es menor que el 11. Por lo tanto, es una fracción propia. ¿Qué otro número podemos tener? Bueno, podemos tener 3 entre 14. Sigue siendo el numerador menor que el denominador. ¿Ok? Esa es una clasificación de las fracciones. Tenemos fracciones propias. Es cuando el numerador es menor que el denominador. Hay otra clasificación. Una B, que es la fracción impropia. ¿Ok? Un ejemplo de ella. Perdón.
¿Qué quiere decir una fracción impropia? Una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a verlo. Es cuando yo digo que es 5 sobre 2. ¿Ve? Aquí vemos que este es mayor que el de abajo. Tanto el numerador es mayor que el denominador. Por eso se dice que es una fracción impropia. ¿Qué otro número podemos tener? Bueno, 7 tercios. ¿Ok? Ahí sigue siendo el numerador mayor que el denominador. Y otro ejemplo que podamos ver, 8 quintos. Y así sucesivamente. ¿Ok? Cuando el numerador es mayor que el denominador, hablamos que es una fracción propia. Hay otra clasificación de las fracciones. ¿Cuál es? El número mixto. Ok. El número mixto. ¿En qué consiste el número mixto? El número mixto es aquel que está formado por un número entero, ¿ok? Y una fracción propia. Escuchen bien, un número mixto está comprendido entre o está formado entre un número entero y una fracción propia. Ejemplo, un ejemplo de número mixto podemos ver 2, 1/2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir ese 2? Es un número entero y una fracción impropia. ¿Por qué es una fracción propia? ¿Por qué es una fracción propia? Porque el numerador es menor que el denominador. ¿Ok? Bien. ¿Qué otro podemos ver? ¿Qué otro ejemplo podemos ver de un número mixto? Puede ser el de 5, 7 sobre 9. ¿Ok? Está formado por un número entero y una fracción propia. ¿Ok? Bien. Fíjense este detalle. Nosotros tenemos la facilidad de que una fracción impropia la podemos llevar a número mixto. Pero una fracción propia no. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a pasar una fracción impropia a un número mixto. ¿Ok? Bien. ¿Cómo pasar una fracción impropia a número mixto? Entonces, vamos a dar este ejemplo. Bien. Vamos a dar, por ejemplo, 8 sobre 5. ¿Cómo pasamos a número mixto? Bueno, nosotros agarramos y hacemos la división una sola posición. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscar un número que multiplicado por 5 me dé 8 o cercano a 8. Y por lo que entendemos, tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque el 1 multiplicado por el 5 da 5 a 8, quedan 3. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos que reconocer quién es el divisor, quién es el cociente y quién es el residuo. Porque ya nosotros sabemos que este señor que está acá es el dividendo. ¿Ok? ¿Quién es el divisor? Este señor que está acá es el divisor. ¿Ok? ¿Quién es el cociente? El cociente es el número que nosotros multiplicamos por el divisor. Cociente. Y el residuo, como su palabra lo dice, es lo que sobra del cociente por el divisor. Bien, ¿cómo formamos ese número mixto? Nosotros formamos ese número mixto de la siguiente manera. El cociente va a ser el número entero, ¿sí? El residuo y aquí el divisor. ¿Ok? Por lo tanto, ese 8 entre 5, ¿cómo vamos a formarlo en número mixto? ¿Quién es el cociente? 1. ¿Quién es el residuo? 3. ¿Quién es el divisor? 5. ¿Qué nos quiere decir?
Bueno, que esto que está acá es lo mismo que está acá, pero en número mixto. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos indica esto que está acá? Bueno, si nosotros vamos a la gráfica de esto, ¿qué quiere decir? Que uno de 5 partes está lleno. ¿Ok? Vamos a agarrar, dividimos esto así. ¿Ok? Quiere decir que un círculo está lleno y el otro círculo de 5 partes, ¿ok? ¿Están llenos cuántos? 3. Y sobran 2, ¿ok? Eso es lo que nos quiere decir ese número mixto. Que un círculo de 5 está full y el otro círculo, que es el que complementa, que es el 3/5, un círculo de 5 nada más tiene 3. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir esta parte. Entonces, ya con esto nosotros podemos hacer los ejercicios en la guía, saber cuando hablamos de fracciones propias, de impropia y cuando hay un número mixto.